Entrevista. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el constitucionalista Sebastián López. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar acá en el programa. Doctor, el presidente de la Corte Nacional de Justicia fue suspendido por 90 días, según el Consejo de la Judicatura, por infracción gravísima de manifiesta negligencia. ¿Qué significa esto en términos didácticos, doctor? Bueno, en primer lugar conviene indicar que el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario de la función judicial. Sin embargo, no le compete al Consejo de la Judicatura calificar de forma directa el error inexcusable o la manifiesta negligencia. Es decir, la Corte Constitucional, como máximo órgano de control e interpretación de la Constitución, ha definido cuándo ha de entenderse esta calificación de error inexcusable y manifiesta negligencia. Dicha calificación, por cierto, no corresponde al órgano administrativo, Consejo de la Judicatura, que es lo que llama la atención en este caso, sino que compete a los órganos jurisdiccionales superiores. De manera que es altamente llamativo que el Consejo de la Judicatura, de manera directa, haya decidido adoptar como medida preventiva la suspensión por 90 días del ejercicio de las funciones jurisdiccionales al presidente de la Corte Nacional de Justicia. He conocido el acto administrativo de suspensión provisional y me parece que este acto se encuentra inmotivado, que me parece ser que este acto es desproporcional. Sin embargo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, hemos conocido también, ha iniciado una garantía de protección de sus derechos fundamentales para cuestionar en la vía constitucional dicha acto administrativo de sanción. Doctor, justamente el presidente de la Corte Nacional de Justicia cuencano, Iván Saquicela, presentó en Cuenca, en la Corte Provincial de Justicia, una acción de protección que inicialmente fue negada como respuesta inmediata, pero la audiencia será el día de mañana. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que se busca a través de esta acción de protección, doctor? Bueno, en primer lugar, de lo que conocemos, las publicaciones que hemos visto en redes sociales y en medios de comunicación, la garantía que ha propuesto el presidente de la Corte Nacional de Justicia es una garantía de acción de protección con medida cautelar. Lo que ha sido negada es la medida cautelar, no así la garantía de fondo, de conocimiento y reparatoria, que es la acción de protección y que se conocerá en los días de esta semana. Naturalmente entiendo que el presidente de la Corte Nacional de Justicia lo que estará solicitando es la reparación a sus derechos fundamentales y en consecuencia la restitución al ejercicio del cargo como presidente de la Corte Nacional de Justicia, entre otras medidas de reparación, imagino las estará solicitando. De ser así el caso y de ser aceptada esta garantía constitucional de acción de protección, tendrá que restituirse al presidente de la Corte Nacional de Justicia el ejercicio de sus funciones. En caso de ser negada, existirán vías naturales de impugnación, como es el recurso de apelación ante la Sala de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Estaremos sin duda atentos a la resolución de los jueces constitucionales de la ciudad de Cuenca y cuál es la decisión, el marco de decisión y proposición también de los fundamentos de la garantía constitucional deducida. Doctor, la Corte Constitucional emitió un fallo meses atrás sobre el error inexcusable, quitando la posibilidad directa de sanción al Consejo de la Judicatura y solicitando que sea pronunciado a través de un juez. Es decir, un juez sancione si es que hay este error inexcusable de otro juez. ¿Hay diferencia entre un error inexcusable y una manifiesta negligencia para que actúe de manera inmediata administrativamente el Consejo de la Judicatura? A ver, naturalmente, tanto estas dos conductas, tanto el error inexcusable como la manifiesta negligencia, son conductas que han sido calificadas ya y descritas, o para decirlo concretamente, la Corte Constitucional ha dotado de contenido a dichas figuras respecto a las cuales los funcionarios jurisdiccionales son responsables en el ejercicio de su función. Sin embargo, tanto el error inexcusable como la manifiesta negligencia no corresponde a una calificación directa al órgano administrativo del Consejo, es el Consejo de la Judicatura. Esta calificación corresponde a un órgano jurisdiccional y superior. Fíjese usted, por ejemplo, como un ejemplo,
en el caso de la detención de Jorge Glass, es la Corte Provincial de Santa Elena quien calificó el error inexcusable del juez de Manglar Alto. Es decir, el propio órgano jurisdiccional en instancia de apelación es quien califica esta conducta. Esto llama la atención, y llama la atención que el Consejo de la Judicatura sea quien directamente tenga que sancionar las actuaciones jurisdiccionales de las juezas y jueces. Esto se ha cuestionado largamente en el Estado constitucional ecuatoriano. Por eso es que la Corte Constitucional ha delimitado el ejercicio de las funciones y marco de competencias de los órganos. El Consejo de la Judicatura nunca ha perdido la potestad disciplinaria, pero esta ha de ejercerse en el marco del debido proceso, y me parece ser que esto ha sido inobservado en el presente caso, más allá de que también, inoportunamente hay que decirlo, en su momento el presidente de la Corte Nacional de Justicia con el propio presidente del Consejo de la Judicatura solicitaban a la Corte Nacional, a la Corte Constitucional, se le restituya esta potestad sancionadora que nunca la perdí, pero que debe ser ejercida en el marco del debido proceso. Ahora, doctor, también el Consejo de la Judicatura abrió un expediente administrativo contra los presidentes de las Cortes Provinciales que se manifestaron a favor de Iván Saquicela. ¿Eso es prudente, es procedente, sobre todo legalmente, o no? Sobre todo, querido Hernán, yo diría que esto preocupa porque esto puede tener una lectura que es amedrentar al ejercicio de las funciones jurisdiccionales de los presidentes de las Cortes Provinciales del país. Y esto desnaturaliza el ejercicio de la función disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Es de esperarse que naturalmente exista un debido proceso, habrá que ver qué curso toma este inicio de expediente administrativo que se ha dispuesto, pero lo altamente preocupante es que el Consejo de la Judicatura desnaturalice el ejercicio de la función disciplinaria, excede el ámbito de atribuciones y competencias e inicie expedientes disciplinarios cuando no está, acorde al pensamiento o el criterio del Consejo de la Judicatura. Nadie desconoce la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, pero es que esta potestad disciplinaria tiene que ser ejercida en el marco del debido proceso y conforme los estándares que ha fijado la Corte Constitucional en las sentencias de jurisprudencia vinculante emitidas en su momento. Tengo pocos segundos, doctor. ¿El habeas corpus debía presentar donde trabaja o donde vive el presidente de la Corte Nacional de Justicia? Según el presidente de la Corte, donde vive, y según otros analistas jurídicos, donde trabaja, es decir, en Quito. Por lo tanto, si se presentó en Cuenca, no tendría validez. A ver, las reglas de la competencia, tanto en la Constitución como en la ley de la materia, establecen que el juez competente es el lugar donde se dicta el acto o donde produce sus efectos. ¿Dónde se ha dictado el acto? En la ciudad de Quito. ¿Dónde produce sus efectos? En Quito, pero podría ser extensivo a la ciudad de Cuenca, dado que esta situación acompaña directamente al proponente en el estado de vulneración. Esto es un tema discutible que amerita un poco más de análisis, pero sin embargo, la regla de la competencia es clara en materia constitucional. Doctor, le agradezco mucho. Gracias. Gracias por su aporte. Muy buenos días. Sebastián López, constitucionalista. Vamos, amigos, a una pausa. Volvemos.